Bien, entonces, la siguiente ponencia, hasta que el profesor Rafael pueda resolver su problema, es del profesor Gustavo Trota. De la Universidad, hola Gustavo, te presento, de la Universidad Nacional 3 de Febrero, San Nicolás de los Arroyos, Argentina. La ponencia del profesor Gustavo se titula Enseñar filosofía desde la virtualidad, tensiones y desafíos desde el rol docente en la escuela secundaria. Bien, gracias. Un saludo para todos y todas. Desde ya decirles que cuando terminé de armar la ponencia, el resumen lo habíamos mandado hace bastante tiempo, terminé haciendo una pequeña modificación en el título que fue agregarle 2 signos de pregunta, ¿sí? Enseñar filosofía desde la virtualidad, lo cual me pareció necesario. Para aprovechar el tiempo, ya sé que venimos, voy a tratar de ir leyendo para no tratar de extenderme. Situando un poco la problemática, el 16 de marzo pasado, el Ministerio de Educación dictaminó la suspensión de las clases presenciales en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio en todo el territorio nacional a causa del COVID-19. Pocos podríamos imaginar, claro, que 6 meses después aún tendríamos que mantener esta modalidad. La escuela entonces se vio obligada a rediseñar su vinculación entre docentes y estudiantes, y la virtualidad se volvió en sus últimos mecanismos el lugar privilegiado para mantener los procesos de enseñanza-aprendizaje. En algunas provincias argentinas se llegaron a dar algunas semanas de clases. En la provincia de Buenos Aires, que es donde resido, solo 3 días de clases presenciales. Recordar lo que ya había dicho la compañera Belén, que la asignatura de filosofía se dicta solamente en el último año de la enseñanza secundaria obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Es verdad que la virtualidad, como ya se ha dicho, trae consigo diversas situaciones de injusticia social y desigualdades. Sería una ingenuidad creer que todos estos actores de la comunidad educativa cuenten con dispositivos acordes y conexión estable que permita mantener cierta vinculación con la escuela. Se puede hablar aquí que el encuentro pedagógico está siendo socavado. Incluso, supongamos que todos cuenten con acceso a la virtualidad. Creo que sería un equívoco considerar que la suma de las individualidades frente a las pantallas sea equivalente a la comunidad educativa. Ahora bien, me permito preguntarme si este proceso de desmembramiento es exclusivo de este tiempo particular. La alianza de la filosofía en la escuela secundaria como espacio de indagación conjunta permite dar lugar a la búsqueda comunitaria. No obstante, dadas las características de las instituciones modernas, se suele recaer en una mera relación de intercambio. Los aportes de Rodolfo Kusch me permitirán analizar a la calificación como la mediación por excelencia entre docente y estudiante como mecanismo para ser alguien. ¿Puede la enseñanza de la filosofía reducirse a un mero calificar en función del ser alguien? Asimismo, 2 meses después de suspendidas las clases presenciales, el Consejo Federal de Educación resolvió anular las calificaciones en todos los niveles educativos. Ante ello, surgen otros interrogantes. ¿Cómo continuar con el proceso educativo cuando la mediación tradicional es suspendida? En otras palabras, si la escuela moderna basó su sistema en el régimen de calificaciones, ¿cómo sostener el vínculo pedagógico frente a su ausencia? Profundizando un poco más y con relación a la enseñanza de nuestra disciplina, ¿tiene sentido calificar en filosofía? Como amantes de esta disciplina, no podemos dejar de lado el axioma de cuestionar todo lo dado. En este caso, quiero poner en tela de juicio ciertas cuestiones referidas al lenguaje que se utilizaron en las distintas resoluciones ministeriales en este tiempo. Resultó, o a mí me resulta curioso, cómo la categoría de continuidad pedagógica se ha vuelto una moneda corriente en las instituciones educativas. Hablar de continuidad sugiere cierta constancia de un movimiento que ha comenzado y aún se mantiene como tal. Con relación a la problemática que aquí abordamos, la continuidad se inscribiría en la necesidad de demarcar que este tiempo sin presencialidad sería una parte más del proceso educativo, el cual sigue su curso. Cabe preguntarnos acá si esto es realmente así. Se sabe que la escuela, la enseñanza y la docencia, la escuela secundaria, especialmente en la provincia de Buenos Aires, suele ser caracterizada como docencia taxi. Mesadra y Beleza lo explican con claridad, cito. A nivel nacional, el porcentaje de docentes taxis
trabajan en 3 o más establecimientos alcanza el 32,6% de los profesores, pero en algunas provincias este problema es más significativo. En la provincia de Buenos Aires comprende el 43% de los formadores. Esta situación se torna más desigual con respecto a los profesores de filosofía. Si solo dicho espacio curricular está en el último año con una carga horaria de 2 horas reloj, siendo 20 horas la carga horaria estipulada como máximo para titularizar y sobrevivir dignamente, imaginemos que un docente necesitaría 10 cursos distintos para cubrir dicha carga horaria. Vale aquí preguntarnos, ¿cómo hacer para reunir esos 10 cursos en unas pocas instituciones? ¿Cómo comprometerse con la vida institucional de 10 establecimientos diversos? ¿Cómo acompañar el proceso pedagógico grupal e individual? La respuesta aún se encuentra, al menos a mi juicio, velada. Por ejemplo, yo trabajo en 8 instituciones distintas hoy en día. Retomando el eje argumentativo, ¿cómo pensar que un docente en estas condiciones laborales pueda continuar un proceso del que no ha sido parte en años anteriores? Este interrogante permite entrever otro supuesto falaz sobre el que se asientan las instituciones educativas, no solo en el imaginario social, sino también en el estatal. Se cree que la escuela enseña por sí sola, sin importar las características propias de quienes conforman la comunidad educativa. Esta confianza en la institución se instaura a modo de una suerte de entelequia que podría funcionar descarnadamente, concibiendo a la escuela como un ente capaz de sostener este proceso, desentendiéndose de quienes están allí. Este supuesto no es más que la burocratización de las relaciones que proponen las instituciones de la modernidad. Desde esto se puede considerar que aplicar la categoría de continuidad desde el rol de los docentes de filosofía se torna al menos dificultosa. Ahora, no somos el centro de la acción pedagógica que hay de los y las estudiantes. En la escuela secundaria realmente son muy pocos los espacios curriculares que no se inscriben desde una disciplina cientificista. Quizás la enseñanza de la filosofía, en conjunto con arte, puedan gozar de este privilegio. Sin embargo, esto trae un conflicto para los estudiantes, ya que suelen estar acostumbrados a una enseñanza cientificista, donde la respuesta es clara y distinta, determinada a priori, no solo desde el docente, sino desde la misma disciplina científica. Aquí me permito recordar la fuerza del hábito-costumbre que desarrolla Hume en el Tratado de Investigación del Entendimiento Humano. Por lo tanto, si se inicia un nuevo año lectivo en estas condiciones, en este contexto, donde se trabajará una disciplina poco conocida, se esperará entonces, por el mismo hábito o costumbre, que esta también se escriba dentro del discurso científico, y en consecuencia se espere una respuesta acabada a los interrogantes que brinda. Nada más lejos, claro, de la praxis filosófica. Al comienzo de esta etapa he recibido numerosos trabajos propedéuticos de tipo diagnóstico de mis alumnos, en los cuales comenzaban diciendo, la filosofía es una ciencia ¿qué? Cuando uno le preguntaba desde sus saberes qué creían que era la filosofía. Y en esta costumbre de responder, bueno, esto es una ciencia. Cuando uno trata de ir a romper, digo, romper como proponer otra forma, no pueden comprender cómo acá no está la respuesta, sino que lo que nos interesa son las preguntas. ¿Qué continuidad pedagógica entonces se pretende cuando los estudiantes suelen ser ajenos a una forma filosófica de abordar lo dado? ¿Cómo continuar esto? Continuar algo no iniciado implica una contradicción en sí misma. Concebir la continuidad en clave pedagógica con relación a la enseñanza de la filosofía, dado este análisis, se vuelve una tarea ardua. Quedará por analizar las tensiones que esto implica y los desafíos que se interponen a nosotros como docentes y también a los estudiantes en este marco. Otra problemática surge en relación a la virtualidad. Acá quisiera destacar precisamente dos fenómenos. El primero que ya se viene diciendo y que creo que está bastante desarrollado en muchos trabajos, que es el tema del acceso a las tecnologías. Ya que no podemos hablar de que todos tengan el mismo, incluso teniendo los dispositivos que se tenga la conexión para poder tener una suerte de intercomunicación diacrónica y sincrónica. A los fines de esta exposición quiero ir hacia otro problema que conlleva la virtualidad. Y me pregunto, ¿es la virtualidad un ámbito propicio para la enseñanza de la filosofía? Siguiendo a Lindman, puede concebirse el ensayo de enseñanza-aprendizaje en relación a la filosofía como una comunidad de indagación. Pensar en estos términos posibilitaría salir de un enclave unidireccional, sumativo y excluyente propio de las pedagogías iluministas. Sin embargo, ¿es posible concebir a la comunidad de indagación de forma virtual? La virtualidad supone otro problema aquí. El rostro del otro se encuentra en el mejor de los casos mediatizado por una pantalla, oculto en el caso de que no se cuente con la posibilidad de entablar videoconferencias y en su versión más extrema, negado por la imposibilidad de acceso.
Cabría aquí preguntarse si la mediación tecnológica no subsume aún para sí a dicho rostro. En otras palabras, sería oportuno cuestionar si la pantalla como tal no reduce el rostro del otro a una simple imagen proyectada ante y para un sí mismo. Si al decir de Levinas, en lugar de construir con el otro como un objeto en total, el pensamiento consiste en hablar, ¿no llama la atención que los estudiantes al conectarse a una reunión por videoconferencia apaguen sus cámaras? Asimismo, no cabe indagar por qué sus respuestas se ven acotadas a una consulta particular, un saludo de bienvenida o despedida. ¿Existe hoy un diálogo posible que permita considerar que se está configurando una comunidad de aprendizaje? Profundizando un poco más, ¿es posible la relación pedagógica desprovista del espacio de encuentro, siendo que no hemos conocido a nuestros estudiantes ni ellos a nosotros? En suma, ¿se puede enseñar y aprender filosofía sin el encuentro con el rostro del otro? El sistema educativo en tiempos de pandemia dejó al descubierto esta falencia. Y aquí me gustaría recurrir a los aportes de Rodolfo Kusch, ¿sí? Este filósofo y antropólogo argentino bastante negado a la academia, bueno, que fue profesor de la Universidad Nacional de Salta, relata en sus charlas para vivir en América, tiene un texto que se llama Ser alumno en Buenos Aires. Y relata una situación, él dice, a la escuela vamos para ser alguien. Nos manda mamá en donde vos tenés que ir a ser alguien. Ahí vos tenés que ser alguien. Y siempre que se le pregunta a alguien, es quién vos querés ser. Ser en un futuro, ahora como si yo no fuese nada hoy aquí. Releo directamente a Kusch. Llega el momento amargo en que hay que estudiar. Un día de eso suena la campana y uno entra como siempre en el aula. Todavía algún alumno tira su papelito, su tiza, hasta que entra solemnemente el profesor. Se produce el silencio. El profesor comienza a blandir la libreta. Todos estudiamos la lección del día, pero ya no entendemos nada. Justo nos llama a nosotros. Ahí estamos balanceándose de un lado a otro mientras balbuceamos una que otra cosa. Los primeros segundos parecen horas. Se produce el primer tropiezo. El profesor dice terminante, no es así, señor. Intentamos una vez más. El profesor no transigue. Debe estar de mal humor. Al fin viene lo peor, la condena. Siéntese. Usted no sabe nada. Tiene un 1. De ahora en adelante somos simplemente un alumno como para un 1, y eso nos molesta. Pensamos que está mal que se nos califique, porque somos mucho más que un número. Quizás hoy en día no esté esta solemnidad ante el docente, por lo menos aquí en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en donde me muevo. Lo que sí persiste de diversos modos es la relación y vinculación en el espacio áulico mediatizado por la calificación, la evaluación y la acreditación. Basta charlar con distintos profesores de muchísimas áreas para ver cómo los estudiantes pretenden formalmente aprobar, no solamente conseguir una calificación, sino que dicha calificación sea suficiente para acreditar el espacio. De lo contrario, como dice Kusch, se será un 1. Ahora, ¿responsabilizaremos a esto a las nuevas generaciones? ¿Cómo resolver este enclave? Cierro con el relato de Kusch. La verdad es que hay que ser alguien. Como nos dijeron, y es preciso pasar del 1 al 10, entonces el sábado siguiente nos encerramos y estudiamos. Están transmitiendo el partido y apagamos la radio. Pasa la chica de enfrente y cerramos la ventana. A la noche queremos ir al baile. Pensamos estudiar 1 hora más y luego salir. Pero estudiando se hacen 2 horas y al fin sentimos con asombro que se han pasado las ganas incluso de salir. Así llega el lunes, nos vuelven a llamar y esta vez sale todo bien. Respiramos hondo, nos sentimos como beatificados. Súbitamente nos hemos convertido de un alumno como para un 1 a un alumno que merece 10. Hemos ganado la santidad. Esto dice Kusch. Es claro que en el imaginario de los estudiantes, y me permito decir también de muchos docentes y directivos, evaluar, calificar y acreditar son tomados como sinónimos. No bastan aquí los extensos materiales escritos al respecto y tampoco las largas jornadas de perfeccionamiento. Como se ha dicho anteriormente, siguiendo a Hume, la costumbre en tanto hábito es más fuerte, y este vestigio de la escuela iluminista está aún hoy presente. Al ser evaluados, calificados y acreditados, el estudiante 10 es digno de ser alguien. ¿Acaso quién quiere ser un 1? Sin embargo, la situación actual que forzó a la no presencialidad escolar contrajo consecuencias manifiestas. El pasado 15 de mayo, el Consejo Federal de Educación resolvió suspender el sistema de calificaciones porque, y cito la resolución, no garantiza una valoración justa y transparente de la heterogeneidad de trayectorias individuales y colectivas de las poblaciones escolares de todos los sistemas jurisdiccionales y no constituye una herramienta adecuada para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante esto me pregunto, ¿cómo pretender refundar un vínculo tan enquistado desde la no presencialidad? ¿Acaso es justa la valoración que se hacía en la vieja normalidad? Curiosa continuidad pedagógica, aquella que supone discontinuar, en tanto pretende una ruptura en la forma tradicional de vincularse que mantenía la escuela.
Lo esperable, a sabiendas de la comunidad docente, aconteció. A grandes rasgos no hubo ninguna refundación del vínculo, sino un sostenimiento ficticio, o aún peor, directamente una eliminación de cualquier tipo de vínculo. Los porcentajes de participación y comunicación de los estudiantes bajaron de forma considerable. Así lo demuestran los resultados obtenidos de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, donde el 57% de los docentes encuestados afirma haber tenido dificultades en el logro de la participación en las actividades propuestas. Son números poco alentadores, sin lugar a dudas. Ahora, ¿nos podemos quedar con eso? En este análisis que les he compartido, me parece que la virtualidad como mediación obligada por el contexto pandémico nos lleva a un camino con ciertas características de aporía. No solamente a la enseñanza de la filosofía, sino a la función y finalidad de las mismas instituciones educativas. Ahora, me pregunto si como docentes podemos cerrarnos y resignarnos a este presente, sino qué podemos hacer como comunidad educativa para dar con prácticas más significativas en el futuro próximo. La respuesta ante este interrogante, creo, deberá darla cada comunidad educativa en y desde su realidad efectiva y específica. Solo a modo de cierre propongo algunas pistas filosóficas para pensar y realizar aquellas búsquedas que permitan desentrañar algunas posibles respuestas. Toda la obra de Rodolfo Kusch, el filósofo que acabo de citar, gravita entre dos categorías permanentes que son ser y estar. Él identifica al ser como aquello propio de lo occidental europeo, en cambio el estar como algo más propio de lo indígena, lo mestizo, lo americano. En el relato que leí hace unos minutos, Kusch relaciona directamente a la escuela con un espacio como una institución occidental donde se va a ser alguien. Si la pandemia, la virtualidad, la continuidad pedagógica nos ha llevado a un camino donde se han socavado las columnas más fuertes de la escuela, la nueva normalidad que ya está viniendo no debería solamente repensar protocolos de higiene y forma de recuperar saberes. Quizás sea momento de refundar nuevos vínculos en la escuela, donde quienes nos vinculemos no pongamos precisamente el acento en el ser alguien, yo soy docente, soy el directivo, soy el alumno, sino como un espacio que parta desde el estar. A partir de allí puede pensarse en una resolución del problema que arrastra a la escuela como institución moderna occidental. No obstante, debe comprenderse para ello que, cito a Kusch, no hay una controversia entre ser y estar, hay más bien una conjunción, lo cual se expresaría en una fórmula de estar siendo. Y con esto, aclaro acá, se supone de que partamos de las realidades que tenemos y que partamos de compartir con el otro. No creo que haya posibilidad de vínculo pedagógico si no hay conocimiento y si no hay encuentro con el rostro del otro. Que creo que la pandemia lo ha dejado más al descubierto, pero no es una característica que la escuela esté exenta anteriormente a la situación de pandemia. Mientras tanto, ¿qué nos queda aquí ahora? Como compartía la compañera Belén, y estoy de acuerdo, probablemente nuestra práctica tenga que verse reducida a estimular el interrogante de forma individual con aquellos estudiantes que podamos tener conexión. Ahora, advenida la nueva normalidad, es momento, creo, este corte para refundar un rito dentro de la escuela, que es el de estar juntos. Pasamos mucho tiempo juntos. Y desde ese estar poder ser alumno, estudiante, directivo, preceptor, auxiliar, lo que sea. Y en el fondo comprender, cito de nuevo a Kusch, él dice en un momento, en el fondo de todo esto no estoy yo, sino que estamos nosotros. Dejar de concebirnos dentro de la escuela como entes separados y pensarnos como una comunidad, que hoy es lo que extrañamos, pero extrañamos la corporalidad. Ahora, dada la corporalidad, eso es directamente una condición para que podamos pensarnos comunitariamente. Creo que, y con esto cierro, la oportunidad que nos da esta pandemia en relación a la enseñanza es encontrar nuevas formas de concebir no solamente la enseñanza de la filosofía, sino a la escuela. Y creo que la filosofía puede darle mucho a la escuela en este sentido. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, el chat está que arde con un montón de preguntas. Estamos muy excedidos en el tiempo, así que vamos a dar lugar a una única pregunta ahora y en todo caso el resto de las preguntas las dejamos para el final, como ya venimos diciendo, ¿no? Permanentemente. La pregunta que tenemos aquí es: ¿es necesario estar en los colegios antes de ser docentes?
Yo creo que sí. Yo estoy convencido de eso y es lo que me cuesta hoy en día. Una anécdota muy poquita. Hace poco tiempo yo vivía en la ciudad vecina de Rosario, Santa Fe, y trabajaba en una sola escuela. Tenía todas las horas en la misma escuela. La relación entre los actores institucionales era totalmente distinta. Y los invito a pensar, a aquellos que habitan las escuelas secundarias, en la relación que a veces suelen tener los preceptores para con los estudiantes, que comparten todos los días, que suele ser mucho más significativa que la que tenemos quienes caemos 2 horas y nos vamos. Digo, si yo estoy en 8 instituciones, ¿cómo conocer las 8 instituciones? Hoy me cuesta inclusive, después de 6 meses de pandemia, acordarme de cómo me tengo que manejar, porque las 8 se manejan o Classroom, o Moodle, o WhatsApp. Tengo un ayuda a memoria ahí, porque ya hace un momento que me olvido. Entonces digo, me parece que si no refundamos, no solamente como docentes estar a la institución, sino que los estudiantes puedan estar, que la habiten, que no estén en pose, buscando ese ser alguien, ese, bueno, voy a ver qué nota me pone el profe. Como decía la compañera anterior, buscando pensar a ver qué es lo que el otro quiere que yo diga para que me acredite. No, compartir un espacio. Ahora, si las escuelas no son un lugar agradable, recuerdo que aquí en Provincia de Buenos Aires hace 2 años reventó una garrafa y murieron 2 compañeros. Digo, si las escuelas no son lugares cómodos, agradables, justos en la redistribución, yo siempre digo, ¿quién se aguanta? Admiro a los adolescentes y me pienso a mí, ¿quién se aguanta 6 horas sentado en esa silla? Sin poder ir al baño cuando lo necesita. No, nos creemos con la capacidad de decirle a alguien, ahora podés ir al baño y no cuando no es un acto volitivo. Bueno, la escuela tiene un montón de dinámicas que apuntan a no estar con toda nuestra corporalidad, que precisamente es lo que hoy extrañamos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gaby. A ustedes.